Buenas, esta es nuestra presentación del proyecto final de Maquinao por los estudiantes Mónica Gutiérrez Mata, Caleb Harvey Rodríguez y Sofía Rodríguez Ureña. El objetivo principal de este proyecto es diseñar y fabricar un eje escalonado en acero inoxidable AC304 utilizando maquinado CNC. Este proceso incluye operaciones principalmente de torneado y ranurado, con la finalidad de garantizar que la pieza cumpla con los más altos estándares de precisión y acabado superficial. Y además buscamos optimizar los parámetros de corte para maximizar la eficiencia del proceso. La relevancia de este proyecto radica en la importancia del eje escalonado en sistemas de transmisión de potencia. Estos sistemas son fundamentales en diversas industrias como son la automotriz y la electromecánica, donde la precisión y resistencia de las piezas son cruciales. Entonces, al trabajar nosotros con un material como el acero inoxidable IC304, este tiene una maquinabilidad compleja. Pero entonces no solamente abordamos la optimización de costos y tiempos de producción, sino también algunos desafíos técnicos. Y entre las principales limitaciones es que este acero tiene una baja conductividad térmica, que lo que hace es generar acumulación de calor durante el maquinado, afectando la estabilidad dimensional y promoviendo la adherencia del material a la herramienta. Pero estos retos se enfrentan, como veremos más adelante, con el uso de refrigerantes en etapas críticas, con la selección adecuada de la herramienta y los ajustes óptimos en los parámetros de corte. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos de impacto como lo son la funcionalidad, la productividad, el tiempo de maquinado, la calidad y los costos. Bueno, este eje es fundamental, ¿verdad? Dentro del sistema de transmisión de potencia. Su principal función es transmitir torque y energía de un componente a otro en el sistema. Entonces, el diseño escalonado que nosotros proponemos permite que se acople adecuadamente con otras partes del sistema como engranajes o rodamientos y asegura que la potencia se pueda transferir eficientemente. Cabe destacar también que este material tiene una excelente resistencia a la corrosión. El proceso de manufactura propuesto contempla operaciones de torneado en torno CNC horizontal, debido a que la relación entre longitud y diámetro del eje que existe es menor a 1 y el diámetro con el que estamos trabajando es menor a 1 metro. Entonces, primeramente lo que se realiza es una operación de desbaste, la cual se calculó por volúmenes equivalentes, ya que permite una remoción de viruta significativa. Esta operación se realiza progresivamente sobre las zonas cilíndricas y se deben hacer los respectivos acabados para obtener esos diámetros finales. El mayor, que es de 36 milímetros por 25 milímetros de longitud, el de la sección media, que es de 30 milímetros por 15 milímetros de longitud, y el de la sección menor, que es de 25 milímetros por 20 milímetros de longitud. Ya después se realiza el refrentado y acabado de la cara de menor diámetro y después se desarrolla la ranura intermedia de 27 milímetros y ya al final la de 22 milímetros, con ancho las dos de 5 milímetros y una profundidad de 1,5 milímetros. Ya por último, se debe hacer otro montaje, se debe hacer un segundo montaje para así poder refrentar la cara del diámetro mayor. Para el cálculo del costo total de producción se consideraron todos los factores involucrados en el proceso de maquinado. Se utilizó un tiempo de corte efectivo de 0,0155 horas y se aplicaron tarifas horarias de 3.500 colones por mano de obra y 2.000 colones por el uso del torno CNC. A esto se le sumaron también los costos de preparación y manipulación de las piezas. El costo de maquinado tuvo un resultado de 85,25 colones para el maquinado de cada pieza. El costo de preparación se estableció en 917 colones por pieza, cubriendo lo que es el montaje inicial y verificación de la máquina. El costo de manipulación y carga tiene un valor de 550 colones por pieza, derivado del tiempo necesario para montar y ajustar la pieza en el torno. Y con respecto al costo de herramienta, en este caso se emplea un inserto tipo ISO M, adecuado para el acero inoxidable, cuyo valor comercial ronda los 20.000 colones por unidad.
pero el costo por pieza se deriva dividiendo el costo total de la herramienta entre su vida útil y eso nos da un valor de 40 colones. Y además hay que añadir lo que es el costo energético que se calculó de 25,41 colones con base en la potencia del torno y el tiempo de operación. El material utilizado también representa un valor importante, ¿verdad? El acero inoxidable AC304 tiene un costo de 1.750 colones por pieza y al sumar todos estos componentes se obtuvo que tiene un costo total de producción la pieza de 3.367,66 colones por unidad. Primeramente, para asegurar que la pieza cumple con las especificaciones, se utiliza un micrómetro y un calibrador digital para verificar las dimensiones. La rugosidad superficial se mide mediante un rugosímetro. Se verifica la alineación de los ejes utilizando un comparador de carátula y la concentricidad y coaxialidad con un reloj comparador montado sobre bancada. Adicionalmente, debe monitorearse el estado de la herramienta de corte, estableciendo un registro del número de piezas trabajadas, junto con los parámetros de corte programados. Todos los controles mencionados deben ser registrados en una hoja de inspección o sistema digital que permita mantener la trazabilidad del proceso. Esto se debe realizar para alcanzar las tolerancias de cada superficie deseados. En la mayoría de las superficies cilíndricas de este eje se ha especificado un acabado superficial N10, acompañado de tolerancias simétricas de más o menos 0,2 milímetros. No obstante, en las zonas especificadas, donde se alojarán las chavetas, se ha establecido un acabado superficial de N6 con tolerancias H7 ajustadas según el sistema. Para calcular manualmente los tiempos de cada operación, se sigue la ecuación 1, donde E es la longitud a atornillar, el número P es el número de pasadas, A es la velocidad de avance que se determina utilizando la ecuación 2, donde AR es el avance por revolución y N son las revoluciones por minuto. En el cuadro 1 se puede observar los valores de cada variable y el resultado de cada cálculo para cada una de las operaciones realizadas. Estos tiempos se comparan con los ofrecidos por SwiftCam, siendo estos alrededor de un 33% inferiores. Además a estos tiempos, el tiempo estimado de preparación de material, que incluye montaje, alineación y ajuste en CNC, es de aproximadamente 10 minutos. En el maquinado CNC, los códigos G y M son fundamentales para controlar las operaciones de las máquinas. Los códigos G de Geometry se utilizan para especificar los movimientos de las herramientas en los ejes, mientras los códigos M se utilizan para activar las funciones auxiliares de la máquina, como la operación de auxilio o el flujo de refrigerante. En términos de maquinabilidad, el acero inoxidable 304 representa retos para su maquinado debido a su baja conductividad térmica y su alta dureza, cuales dificultan la disipación de calor y generan endurecimiento por trabajo, que daña tanto la herramienta como la pieza y afecta sus tolerancias finales. Además, el IC también tiene la tendencia a adherirse a las herramientas de corte, lo que aumenta la fricción y genera desgaste adicional. Por otro lado, en operaciones de bastado se generan fuerzas de corte capaces de causar fallas en la herramienta, vibraciones o deformaciones en la pieza también. Esto depende de factores como la dureza y tenacidad del material, el avance por revolución, la profundidad de corte y la geometría de la herramienta. Esto se ve en su ecuación, donde A es el avance por revolución, P es la penetración del corte y U es la energía específica del acero inoxidable. De la mano a esto, la potencia depende de la fuerza y velocidad de corte y debe mantenerse dentro de los límites operativos del equipo para asegurar un mecanizado estable. Cuando la potencia supera las capacidades del torno, puede ocurrir problemas como sobrecalentamiento, pérdida de precisión y desgaste prematuro de los componentes de la máquina. Aquí se observa el cálculo de la potencia, donde Fc es la fuerza de corte y Vc es la velocidad de corte a utilizar. Y también se observan las magnitudes de estas variables junto con cada uno de sus resultados para cada operación realizada. Para la selección de herramienta, se siguieron las recomendaciones de catálogos técnicos y se ajustaron para las condiciones específicas del material. Para resolver las dificultades de maquinabilidad, se utilizó un recubrimiento en nitrato de titanio y nitrato de titanio de aluminio, lo que proporciona mayor resistencia al desgaste y le da a la herramienta estabilidad térmica en temperaturas elevadas, lo que lo hace adecuado para operaciones de corte en seco y con mínima lubricación. Además, para complementar esto, se hace uso de refrigerantes adecuados para mantener las temperaturas dentro de un rango seguro.
Bueno, para nuestra simulación en SolidCAM, lo primero que se hizo fue seleccionar el tono CNC y la cantidad de ejes que ocupaba, que en nuestro caso fueron 2. También después se configuró el tocho, que en nuestro caso fue de 36 por 72. Y seguidamente se configuraron las operaciones. Hubo una operación de torneado, de refrentado y 2 de ranurado. Para cada una de ellas se hicieron desbaste y acabado. Se le establecieron ciertos parámetros en la simulación, tanto al desbaste como al acabado, tales como la penetración de corte, el avance y la velocidad de corte. Estos parámetros fueron los mismos que se calcularon manualmente. Ya con estos parámetros establecidos se realizó la simulación, lo que nos dio el tiempo de maquinado por operación que se muestra en la primera tabla. Para la comparación de tiempos, primero aclarar que en nuestro caso usamos volúmenes equivalentes, por lo tanto sumamos las operaciones de torneado y ranurado del SolidCAM para tener una mejor comparación con los cálculos manuales. Ya con esto aclarado, para el caso del desbaste de torneado y ranurado, el cálculo manual estimó 0.15 minutos, mientras que el SolidCAM calculó 0.25 minutos. En el acabado de estas mismas operaciones, el cálculo manual estimó 0.52 minutos, mientras que SolidCAM arrojó 0.15 minutos. Para el caso del refrentado, tanto en desbaste como en acabado los tiempos fueron muy similares, 0.05 minutos en desbaste para ambos métodos y 0.21 minutos manual y frente a los 0.06 minutos en el SolidCAM en acabado. El tiempo total calculado manualmente fue de 0.93 minutos, mientras que el total estimado por SolidCAM fue de 0.59 minutos. Estas diferencias podrían deberse que SolidCAM considera aspectos adicionales del comportamiento real de la máquina como aceleraciones, retrasos, trayectorias optimizadas que no son contemplados en los cálculos manuales. A continuación vamos a mostrar el video de la simulación en SolidCAM. Códigos GIM. Con ya la simulación hecha, se obtuvieron los códigos GIM. Primero, un inicio del O001 al N4. En esta etapa se inicia el programa y se configura la máquina. Se utilizan códigos como el G00, que es para el posicionamiento rápido inicial, el G96, que es para activar la velocidad de corte constante, el M03, que es para activar el giro del lucillo, y el T0101, que es para cargar la herramienta inicial. Después de esto ya viene el desbaste torneado, que va desde la fila N5 hasta la N24. Aquí se posiciona la herramienta con G54, que es el sistema de coordenadas, y se activa el refrigerante con M08. Durante el desbaste los movimientos de corte se realizan con los siguientes códigos: G99, que es el avance por revolución, y el G01, que es el corte lineal, y el G03, que es la interpolación circular para los radios del perfil. Al finalizar se retira la herramienta y se apaga el refrigerante con M09. Después se hace el acabado de torneado, que va desde la fila N25 a la N41. Se cambia la herramienta T03 y se vuelve a aplicar el mismo patrón de movimientos que en el desbaste, el G01, el G02, el G99, pero ahora con menor avance, y el G96 ajusta nuevamente la velocidad de corte constante para el acabado. Se retira nuevamente la herramienta y se apaga el refrigerante. Después va otra operación, que es la de refrentado. Se hace el desbaste,
Esto va desde la fila N42 a la N54. Se cambia a la herramienta de refrentado T0202 y se posiciona en el plano frontal con G00. Se activa el refrigerante M08 y el corte frontal se realiza mediante G01, que es el avance lineal frontal, y el G99, que es el avance por revolución, alcanzando pues la profundidad programada. Al terminar el desbaste, la herramienta se retira con G00 y se apaga el refrigerante con M09. Después se hace el refrentado acabado, que va desde la N55 a la N64. En este se cambia la herramienta de acabado de T0303 y se reposiciona la herramienta. Se repite la misma trayectoria que el refrentado anterior, pero esta vez el G01 y el G99 trabajando a menor avance para mejorar el acabado superficial. Finalmente se retira la herramienta y se apaga el refrigerante. Después ya venimos con los ranurados. Ese es el primero y el primer desbaste, que va desde el N65 al N83. Se carga la herramienta del ranurado, se posiciona y se procede a hacer el corte. Ese se realiza por varias pasadas hasta alcanzar la profundidad. Después va el del primer ranurado del acabado, que va desde la N84 a la N100. Se cambia la herramienta de acabado de ranurado a T0707 y se repite la misma trayectoria de desbaste, igualmente aplicados con menor avance. Después sigue el segundo ranurado, el desbaste, que va desde el N101 hasta el N115. Se repite el mismo patrón de ranurado con G00, G01, G99 en los desplazamientos múltiples pasadas hasta alcanzar la profundidad. Después sigue del segundo ranurado del acabado, que va desde N116 hasta el N126. Se realiza el mismo ciclo de acabado sobre la segunda ranura, manteniendo los mismos códigos y los mismos parámetros. Después se hace un centrado del N128 al N137. Se cambia a la broca de centrado. En esta operación G97 fija los RPM y G74 ejecuta el ciclo fijo de taladrado y M03 activa el lucillo. Y ya en la última fila N138 se da el fin del programa. Como conclusiones de este proyecto, se diseñó y justificó correctamente el proceso de manufactura de eje escalonado de acero AC 304, integrando el componente del sistema de transmisión hidráulico. Se describió la función mecánica del eje dentro del sistema y se definieron sus requisitos técnicos. Se seleccionaron herramientas de corte y parámetros de trabajo adecuados para las operaciones de torneado, ranurado y refrentado en el tono CNC. Se calcularon los parámetros fundamentales, tales como la velocidad de corte, avance, profundidades de pasada, potencia, rugosidades superficiales y temperaturas. Se aplicaron tolerancias geométricas de más o menos 0.01 milímetros, logrando los acabados superficiales requeridos, y se cumplió con los estándares de calidad técnica establecidos, garantizando un proceso eficiente, seguro y controlado. Por último, estas fueron las referencias usadas. Gracias por su atención.